Soy Jesús, el Hijo de Dios. Quiero contarte sobre el Éxodo, una epopeya de fe, milagros y liberación. Viaja con Moisés y mi pueblo desde la esclavitud hacia la tierra prometida. Cada momento es un testimonio del poder divino. Comencemos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob habló. El clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos. Egipto ha sido su prisión, sus cadenas han sido pesadas, sus espaldas han sentido el látigo de la opresión. Pero ahora ha llegado el momento de la liberación. Prepárate para ser testigo de una historia que ha sobrevivido milenios. Una saga épica llena de milagros, desafíos y la implacable fe de un pueblo en su Dios. Desde las arenas ardientes del desierto hasta las imponentes murallas de Jericó. Serás transportado a la era de los milagros, donde cada paso fue guiado por el poder divino. No te pierdas ni un solo segundo de esta increíble odisea. Dale like y suscríbete al canal para más relatos épicos de la historia bíblica. Todo comenzó con un hombre, uno elegido desde su nacimiento. Moisés, un niño hebreo, salvado de la muerte y criado en la misma casa del faraón. Creció entre lujos, pero su corazón ardía por su pueblo esclavizado. Un día, su furia lo consumió y mató a un egipcio que golpeaba a un hebreo. Obligado a huir, escapó al desierto, donde la vida le enseñó a ser humilde, a sobrevivir con poco. Durante 40 años cuidó a las ovejas en Madián, creyendo que su historia ya estaba escrita. Pero estaba equivocado. Una zarza ardía sin consumirse en la cima del monte Horeb. Moisés se acercó y entonces la voz de Dios resonó desde el fuego. Moisés, Moisés. Él cayó rostro en tierra. Dios ha visto la aflicción de su pueblo en Egipto y ha oído su clamor. Por eso lo envía ante el faraón. Tú los sacarás de la esclavitud, dijo Dios. Moisés tembló. Señor, ¿quién soy yo para enfrentarme al faraón? Yo estaré contigo, respondió Dios. Pero aún así dudó. Su lengua se trababa, su miedo lo dominaba. Entonces Dios le mostró señales. Su vara se convirtió en serpiente, su mano quedó cubierta de lepra y se sanó en un instante. Pero no fue hasta que Dios le aseguró que su hermano Aarón hablaría por él que Moisés aceptó su misión. Con temor, pero con el respaldo del poder de Dios, Moisés y Aarón marcharon hacia el palacio del hombre más poderoso de la tierra. Frente al trono de Egipto pronunciaron las palabras que cambiarían la historia. Así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a Pel a mi pueblo. Pero el faraón se rió en su rostro. ¿Quién es ese Dios para que yo le obedezca? No dejaré ir a Israel. Y entonces la ira del Altísimo cayó sobre Egipto. La oscuridad se cernía sobre la nación más grande del mundo. La batalla por la libertad había comenzado. La risa del faraón resonó en los pasillos del palacio, pero su arrogancia pronto se convertiría en terror. Dios proclamó, yo soy el Señor, y mi poder no puede ser desafiado. Moisés advirtió al faraón, pero su corazón estaba endurecido. Así comenzó la guerra entre un hombre que se creía un Dios, y el único Dios verdadero. La primera señal fue el agua. Moisés tocó el Nilo con su vara y el río, la fuente de vida de Egipto, se tornó en sangre. Los peces flotaban muertos, el hedor se extendió por la tierra y el pueblo clamó por agua. Pero el faraón se negó a escuchar. Luego vinieron las ranas, saltaron de los ríos e invadieron los palacios, las casas, incluso la cama del faraón. Desesperado, rogó a Moisés que pidiera a su Dios que las retirara. Cuando lo hizo, las ranas murieron en montones apestosos. Pero el faraón volvió a endurecer su corazón. Entonces, el polvo del suelo se convirtió en piojos, cubriendo a hombres y bestias. Los hechiceros egipcios intentaron imitar la señal, pero fracasaron. Se volvieron al faraón y dijeron, este es el dedo de Dios. Pero él no escuchó. Después vinieron enjambres de moscas, la peste sobre el ganado, úlceras en la piel de hombres y animales. Pero el faraón seguía resistiéndose. Entonces Dios levantó su mano y desató el granizo más devastador que Egipto había visto. Truenos y relámpagos rasgaron el cielo, el hielo aplastó los campos y destruyó las cosechas. Solo en la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo de Dios, no cayó ni una gota. El miedo comenzó a apoderarse de Egipto, pero el faraón no cedió. Entonces Dios envió langostas, que devoraron lo que quedaba de sus campos. Y cuando aún se negaba, hizo que la oscuridad cubriera la tierra durante 3 días, una noche eterna que envolvió a Egipto en pavor. El pueblo egipcio estaba quebrantado. Clamaban a su rey que dejara ir a Israel, pero su corazón era de piedra. Entonces Dios le advirtió, una última plaga vendrá, una que no podrá ignorar. La muerte misma pasaría sobre Egipto. La noche cayó sobre Egipto como un manto de silencio, pero en el aire, algo invisible se cernía. Algo que haría temblar hasta el más poderoso de los hombres.
El ángel de la muerte se preparaba para descender. Moisés reunió al pueblo de Dios y les transmitió sus instrucciones con urgencia. Cada familia tomará un cordero sin defecto. Lo sacrificarán y con su sangre marcarán los dinteles de sus puertas. Esta noche el Señor pasará por la tierra de Egipto y donde vea la sangre pasará de largo. Pero en cada casa donde no la encuentre, el primogénito morirá. El pueblo obedeció. En silencio marcaron sus hogares y se reunieron en torno a la cena pascual, con pan sin levadura y hierbas amargas. Sus corazones latían con temor y expectativa. Entonces a la medianoche se escuchó el primer grito, luego otro y otro. Egipto entero se despertó en un lamento desgarrador. En cada casa sin la señal de la sangre, el primogénito había caído. Desde el hijo del faraón hasta el del prisionero en la mazmorra, ninguno escapó del juicio. El faraón, aquel que había resistido una y otra vez, ahora estaba de rodillas. Su hijo y heredero yacía sin vida. Entre sollozos mandó llamar a Moisés y a Aarón. Sus palabras fueron cortas pero llenas de derrota. Váyanse, ustedes y su pueblo. Dejen Egipto y adoren a su Dios. Pero márchense ahora mismo. Israel no esperó. Era el momento de la libertad. Miles y miles de hombres, mujeres y niños tomaron lo que pudieron cargar. El oro y la plata de Egipto les fueron entregados como pago por sus años de esclavitud. Como un solo pueblo, avanzaron hacia la salida de la tierra que los había oprimido por siglos. Pero la historia no termina aquí. No, la ira del faraón aún no se había apagado, y su corazón endurecido los perseguiría hasta el último momento. Lo que estaba por ocurrir sería recordado para siempre. La brisa del desierto golpeaba sus rostros mientras avanzaban. Eran libres. Por primera vez en siglos, el pueblo de Israel caminaba sin cadenas, sin látigos que los azotaran, sin amos que los humillaran. Era un nuevo amanecer. Pero la alegría duró poco. Detrás de ellos, en la distancia, un sonido comenzó a retumbar en el suelo. Primero un eco lejano, luego un estruendo que sacudió la tierra. Moisés detuvo su paso y miró hacia atrás. Eran los carros del faraón. El faraón había cambiado de opinión. Su furia lo consumía. ¿Cómo había dejado escapar a sus esclavos? ¿Cómo se había dejado humillar por su Dios? No, no permitiría que se fueran. Con su ejército más poderoso, se lanzó a la caza de Israel. El pánico se extendió entre el pueblo como fuego en rastrojo seco. Delante de ellos, el mar Rojo se extendía como un muro impenetrable. Detrás, los ejércitos de Egipto se acercaban rápidamente. No había escape. Desesperados, se volvieron contra Moisés. ¿Acaso nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Más nos valía ser esclavos que perecer aquí. Pero Moisés, con el rostro encendido por la fe, levantó la voz por encima del caos. No teman, manténganse firmes y verán la salvación del Señor. Los egipcios que hoy ven, nunca más los volverán a ver. El viento comenzó a soplar con una fuerza sobrenatural. El mar, inmenso y feroz, empezó a dividirse en dos. Las aguas se alzaron como muros gigantes a ambos lados, y un sendero seco apareció en medio del océano. Dios había abierto un camino en lo imposible. Moisés extendió su mano y el pueblo, incrédulo pero con el corazón acelerado, dio el primer paso en la tierra seca del fondo del mar. El pueblo de Israel cruzó el sendero abierto en el mar con una mezcla de asombro y temor. A su izquierda y a su derecha las aguas se alzaban como murallas vivientes, estremecidas por el poder de Dios. Cada paso en la tierra seca era un milagro bajo sus pies. Los niños corrían maravillados. Los ancianos caminaban con lágrimas en los ojos. Las familias se tomaban de las manos, apresurándose hacia la otra orilla. Moisés, con su báculo en alto, guiaba a su pueblo a través de lo imposible. Pero detrás de ellos, la pesadilla aún no había terminado. El ejército del faraón no se detuvo. Con una rabia desbordante, los carros egipcios descendieron al camino abierto en el mar. Los caballos relinchaban, las ruedas de los carros rechinaban contra la tierra húmeda y los soldados gritaban la orden de cazar a los fugitivos. El pueblo de Israel miró hacia atrás y vio el horror. El enemigo los perseguía en el mismo milagro que Dios les había dado. Las dudas comenzaron a brotar en sus corazones. Nos alcanzarán. Nos matarán a todos. Pero Moisés no se inmutó. Él sabía que el Dios que había abierto el mar no permitiría que sus enemigos triunfaran. Entonces, cuando el último israelita puso pie en la otra orilla, Moisés extendió su mano una vez más. El rugido del mar fue ensordecedor. Las paredes de agua se desplomaron con una fuerza devastadora. El mar se cerró sobre los carros, los caballos y los soldados de Egipto. El poder del Señor cayó como una ola incontenible, sepultando a los perseguidores en un torbellino de agua y caos. El ejército más poderoso de la tierra fue destruido en un instante.
El pueblo de Israel, temblando de emoción y gratitud, contempló la escena. Eran libres, verdaderamente libres, y entonces un canto de victoria estalló entre ellos. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él a mí ha sido mi salvación. Derribó a los caballos y a sus jinetes en el mar. Miriam, la hermana de Moisés, tomó un pandero y comenzó a danzar, mientras las mujeres la seguían, celebrando con alegría. Habían visto el poder de Dios, pero el viaje apenas comenzaba. El desierto los esperaba, y con él nuevas pruebas, nuevas lecciones y nuevos milagros. El sol abrasador del desierto caía implacable sobre el pueblo de Israel. El mar ya me había quedado atrás, pero ante ellos se extendía una tierra árida, implacable. El júbilo de la victoria comenzó a desvanecerse, reemplazado por una nueva realidad. No había agua, no había comida, y la incertidumbre comenzaba a carcomer sus corazones. Los días pasaban, y la sed se convirtió en un enemigo despiadado. Los niños lloraban, los ancianos desfallecían, y el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés. «Nos sacaste de Egipto para morir en el desierto», clamaban con amargura. «Allá teníamos agua, comida. Aquí solo hay muerte». Moisés, afligido, se volvió a Dios. «Señor, tu pueblo está desesperado. Si no haces algo, se volverán contra mí». Dios escuchó su clamor y respondió con poder. «Toma tu vara, ve al monte Horeb y golpea la roca. De ella brotará agua para que beban». Moisés obedeció. Frente al pueblo sediento alzó su vara y golpeó la roca. Y entonces ocurrió lo imposible. Un torrente cristalino brotó de la piedra seca. El agua fluyó como un río en medio del desierto, refrescando los labios agrietados y devolviendo la vida al pueblo. Dios había provisto de nuevo, pero la prueba no había terminado. El hambre comenzó a acechar y una vez más los lamentos se hicieron oír. «En Egipto teníamos pan y carne, aquí moriremos de hambre». Moisés elevó sus manos al cielo y Dios habló. «He oído sus quejas, haré llover pan del cielo». A la mañana siguiente el suelo del desierto estaba cubierto de algo extraño, fino y blanco, como escarcha. El pueblo lo miró con asombro. «¿Qué es esto?», preguntaron. Moisés sonrió. «Este es el maná, el pan que el Señor les da para comer». Cada día sin falta, el maná descendía del cielo. Dios alimentaba y a su pueblo con su propio sustento. Pero no fue lo único que envió. Al caer la tarde, bandadas de codornices llenaban el campamento, proveyendo carne para todos. Una vez más, Dios demostraba que Él nunca abandona a los suyos. Y así, Israel siguió avanzando, aprendiendo una lección profunda. La libertad no solo es escapar de la esclavitud, sino confiar en que Dios proveerá en cada paso del camino. Sin embargo, el desierto no solo traía pruebas de hambre y sed. En las sombras, un nuevo enemigo acechaba, listo para atacar. El desierto era implacable, pero ahora no solo el hambre y la sed ponían a prueba al pueblo, sino la guerra. Desde las colinas rocosas, los amalecitas acechaban. Eran guerreros despiadados, ladrones del desierto que atacaban sin piedad a los débiles. Y ahora veían en Israel una presa fácil. El ataque fue brutal y repentino. Gritos de terror recorrieron el campamento mientras los amalecitas descendían como una tormenta sobre los más indefensos. Moisés vio el peligro y supo que no había más opción que pelear. Llamó a Josué, su más fiel guerrero, y le ordenó: «Elige a nuestros mejores hombres y prepárate para la batalla». Josué asintió con determinación. «Lucharemos con todo lo que tenemos». Pero Moisés sabía que la victoria no dependía solo de la espada. La verdadera batalla se ganaría en lo alto del monte, en las manos de Dios. Acompañado por Aarón y Hur, Moisés subió a la cima de una colina con la vara de Dios en sus manos. Abajo, el choque de las espadas resonaba en el aire. Josué y sus hombres combatían ferozmente, pero la batalla era pareja. Entonces Moisés levantó sus brazos al cielo, y algo asombroso ocurrió. El pueblo de Israel comenzó a vencer. Los amalecitas retrocedían, sus filas se rompían, el miedo se reflejaba en sus ojos. Pero cuando los brazos de Moisés se cansaban y bajaban, los amalecitas tomaban ventaja y empujaban a Israel hacia la derrota. Moisés entendió el mensaje. Mientras sus manos estuvieran alzadas en oración y fe, Dios daría la victoria. Aarón y Hur lo vieron tambalearse, sus fuerzas menguaban, pero la batalla no podía depender de su cansancio. Sin dudarlo, colocaron una piedra para que Moisés se sentara y uno a cada lado sostuvieron sus brazos en alto. El sol ardía en lo alto. Las horas pasaban, pero Moisés no bajó las manos, y al caer la tarde, el enemigo finalmente cayó. Josué, con el filo de la espada, derrotó a los amalecitas y los hizo huir.
La victoria había sido de Dios. Desde lo alto del monte Moisés respiró profundamente y susurró: «El Señor es nuestra bandera. Él nos ha dado la victoria». El pueblo celebró, pero Moisés sabía que aún no habían llegado al destino. El verdadero desafío aún estaba delante. Después de meses de travesía por el desierto, el pueblo de Israel llegó al pie de una imponente montaña, el Sinaí. Sus cimas parecían tocar el cielo y su sola presencia imponía respeto. Moisés sabía que este no era un destino cualquiera. Este era el lugar donde Dios hablaría directamente con su pueblo. Dios le ordenó a Moisés que subiera solo a la montaña. Mientras ascendía, el viento silbaba con fuerza entre las rocas y el cielo se oscurecía. En la cumbre, una nube densa descendió, ocultando la cima en un fuego ardiente. Moisés cayó rostro en tierra cuando la voz del Señor tronó desde la tormenta. «Si obedecen mi voz y guardan mi pacto, serán mi pueblo escogido, una nación santa». Dios ordenó que el pueblo se preparara durante 3 días, lavando sus vestiduras y purificando sus corazones. Nadie debía tocar la montaña, pues era santa. Al tercer día, cuando la mañana llegó, la montaña tembló. Un estruendo de trompetas resonó en el aire y el Sinaí fue envuelto en fuego, humo y truenos. La gente aterrorizada se apartó, clamando a Moisés que hablara por ellos, pues no podían soportar la voz de Dios. Entonces Moisés ascendió de nuevo, y en la cima Dios le entregó las tablas de la ley, esculpidas por su propio dedo. Los 10 mandamientos no solo serían leyes para Israel, sino el fundamento moral que guiaría hacia la humanidad. Pero mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo, impaciente por su regreso, cayó en la desesperación. Influenciados por Aarón, fundieron su oro y crearon un becerro de oro, proclamándolo como su Dios. Bailaron y celebraron en una fiesta de idolatría. Cuando Moisés descendió y vio la corrupción del pueblo, su ira ardió. Con un grito de furia, arrojó las tablas de piedra, haciéndolas pedazos contra la roca. Luego destruyó el becerro de oro, moliéndolo hasta hacerlo polvo, y obligó al pueblo a beberlo mezclado con agua. Ese día, el juicio cayó sobre los infieles, y miles perecieron por su desobediencia. Pero Dios no abandonó a su pueblo. Con misericordia permitió que Moisés volviera a la montaña y esculpiera nuevas tablas. Israel había caído, pero el pacto seguía en pie. Desde ese tiempo el pueblo caminaría con la ley de Dios grabada en piedra y en sus corazones. El viaje aún no había terminado. Un desafío aún más grande los esperaba en su camino hacia la tierra prometida. El monte Sinaí quedó atrás, y con la ley de Dios en sus corazones, Israel reanudó su marcha. La tierra prometida estaba cerca. Un territorio fértil y abundante les esperaba, donde fluirían la leche y la miel. Pero la fe del pueblo pronto sería puesta a prueba. Moisés envió 12 espías para reconocer la tierra de Canaán. Durante 40 días recorrieron sus montañas y valles, maravillándose con sus ciudades fortificadas y los frutos gigantes de la tierra. Regresaron con racimos de uvas tan grandes que necesitaban 2 hombres para cargarlos. Pero 10 de los espías, llenos de miedo, trajeron un reporte aterrador. Esa tierra devora a sus habitantes. Sus ciudades son inexpugnables y sus habitantes son gigantes. No podemos vencerlos. El pueblo entró en pánico. En sus corazones la fe se quebró y la voz del miedo habló más fuerte que la promesa de Dios. Comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón, clamando: «Regresemos a Egipto. Allí al menos teníamos comida y refugio». Solo 2 espías, Josué y Caleb, se mantuvieron firmes. «No teman. Si Dios está con nosotros, Canaán caerá en nuestras manos como un fruto maduro, pero no se rebelen contra él». Sus palabras fueron ignoradas. En su necedad el pueblo se preparó para apedrear a Moisés, Aarón, Josué y Caleb. Entonces la gloria de Dios descendió. Una luz cegadora iluminó el campamento y la voz del Señor retumbó con furia: «Basta. Esta generación ha visto mis milagros. Ha bebido de la roca y a mí ha comido del maná del cielo, y aún así se ha rebelado. Por su incredulidad ninguno de ellos entrará en la tierra prometida. Vagará en el desierto 40 años hasta que esta generación desaparezca. Solo sus hijos heredarán la tierra, junto con Josué y Caleb». El pueblo lloró amargamente, pero la sentencia estaba dada. La tierra prometida, que había estado al alcance de su mano, ahora se desvanecía como un espejismo. Durante 4 décadas vagaron sin rumbo. Sepultaron a sus padres en las arenas del desierto, viendo pasar el tiempo como el viento que arrastra el polvo. Aprendieron poco a poco que no bastaba con ser liberados de Egipto. Tenían que ser liberados del Egipto dentro de ellos. Pero su historia aún no había terminado. La generación de la promesa estaba por levantarse. La frontera de Canaán se acercaba, y un nuevo líder se alzaría para guiarlos en la batalla final.
El sol ardiente se alzaba sobre la vasta extensión del desierto. Las arenas que habían sido testigos de la muerte de toda una generación ahora veían marchar a sus hijos con paso firme. 40 años de pruebas, luchas y fe forjada en fuego estaban llegando a su fin. Moisés, el gran líder de Israel, llevó al pueblo hasta el umbral de la tierra prometida. Desde la cima del monte Nebo, su mirada recorrió la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, valles fértiles, colinas verdes, ríos que serpenteaban entre campos dorados. Canaán, la tierra anhelada, estaba al alcance de su mano. Pero Dios habló con claridad. Tú la verás con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Las palabras fueron un golpe silencioso, pero Moisés no discutió. Sabía que su misión había terminado. Con un último aliento bendijo al pueblo y entregó el liderazgo a su fiel servidor, Josué. Luego, sin que nadie lo viera, subió a lo alto del monte y allí, en la soledad de la presencia de Dios, cerró los ojos para siempre. Ahora, Israel estaba listo. Bajo el mando de Josué, el pueblo cruzó el río Jordán, que se abrió ante ellos como lo hizo el Mar Rojo años atrás. Entraron a la tierra prometida como un ejército invencible, con Dios marchando delante de ellos. Las murallas de Jericó cayeron con un estruendo ensordecedor tras 7 días de fe y obediencia. Ninguna fortaleza podía resistir el poder del Altísimo. Cada batalla conquistada fue un recordatorio de que Dios cumple sus promesas. Israel, que había comenzado como un grupo de esclavos sin esperanza, ahora se convertía en una nación fuerte, asentada en la tierra que le fue jurada. La historia de la esclavitud quedó atrás. Ahora comenzaba la era de la promesa, pero el pacto con Dios debía mantenerse. El verdadero desafío no era conquistar la tierra, sino conservar la fe. El éxodo había terminado, pero la historia de Israel apenas comenzaba. ¿Te ha impactado esta historia? Entonces no te pierdas lo que sigue. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en más relatos épicos de la historia bíblica. Nos vemos en el próximo episodio de Relato Celestial.